nosotros en Otras Voces. Buenos días, Macarena, un placer estar con ustedes nuevamente. Gracias por invitarme. No, por favor, gracias a vos por tu buena predisposición, por compartir tus conocimientos y todo este trabajo que haces con respecto a la política internacional. Bueno, hace bastante que no hablamos de esto y pasó de todo. Contanos, bueno, acerca de, para la gente que por ahí no, para los oyentes que por ahí no están muy en tema internacional, no, para ubicarnos, el atentado trágico, bueno, donde muere Daria Dugina, es la hija de Alexander Dugin. ¿Quién es? ¿Quién es esta persona para Putin? ¿Qué repercusión tiene este atentado? Que bueno, se le acusa a Ucrania, ¿no?, de haberlo cometido. Bueno, para hablar de eso quisiera hacer una breve y rauda síntesis de cómo viene marchando la operación militar especial desde sus inicios hasta este momento, que estamos en una situación de empantanamiento en el campo de batalla. La operación militar especial, así la llamó Rusia, o sea, la acción militar preventiva, el ataque preventivo de Rusia hacia Ucrania, empezó el 24 de febrero de este año, o sea, hace 6 meses. El objetivo inicial, así manifestado, era el de desmilitarización y desnazificación, que fue para mí una especie de eufemismo para hablar de una especie de derrocamiento del gobierno de Kiev, que hasta entonces se manifestaba de una manera bastante, contraria a los intereses de Rusia. Recordemos que antes del 24 de febrero, Ucrania amenazaba con incluirse en la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, amenazaba con desplegar allí lanzaderas y armamento estadounidense, amenazó también en la conferencia de Múnich el 19 de febrero con salirse del Tratado de Budapest y fabricar sus propios artefactos nucleares, y a partir del 18 de febrero ya había empezado a quebrar los protocolos de Minsk, iniciando o reiniciando un nuevo ataque contra la población prorrusa del Donbass. Esto hizo que Rusia tomara 2 medidas. La primera, el 22 de febrero, reconocer la independencia de Lugansk y Donetsk, que son los dos ex-oblast de Ucrania, y reconocerlos como repúblicas populares independientes. Y el 24, directamente, ante el agravamiento de la situación, directamente realizar un ataque preventivo. Este ataque preventivo se basó, militarmente hablando, en 2 premisas. Una, que fue una guerra de movimientos. Fue planteado como una guerra de maniobras, con inserciones de distintos puntos, desde el este, desde el sur, o sea, desde Crimea, y desde el norte, desde Bielorrusia, para rodear la ciudad capital de Kiev y forzar, a través de una gran intimidación, la caída del gobierno de Kiev. Y también a través de ataques de largo alcance contra la infraestructura militar ucraniana. Esto casi tuvo éxito. Recordemos, porque mucha gente ya no lo recuerda, a 4 días de iniciada la operación militar especial, Ucrania pidió negociaciones de paz que se realizaron en la localidad de Gomel, Bielorrusia, el día 28 de febrero. Estas negociaciones de paz fueron saboteadas básicamente por la firme decisión del occidente colectivo, que no permitió al gobierno de Kiev llevar a una paz negociada. Recordemos, como antecedente, que uno de los negociadores implicados en esa mesa de negociaciones, valga la redundancia, era Denis Kireyev, que apareció un día después asesinado por el servicio secreto ucraniano, el SBO, hoy tan comentado por el asesinato de Daria Dugina. Apareció asesinado y con muestras visibles de tortura. Uno de los negociadores, que era el más proclive a llegar a una paz con Rusia. Esta situación
luego se tornó a través del firme apoyo del occidente colectivo de la Unión Europea. Cuando hablo de occidente colectivo no me refiero solamente a Estados Unidos, a Gran Bretaña o a la Unión Europea. También hablo de Japón, Sur Corea, Australia, sí, son culturalmente parte del mundo occidental. Vuelvo al tema. Esta firme decisión que vino después con sanciones económicas, una cultura de cancelación ya a niveles estratosféricos, porque se han hasta cancelado deportistas y artistas. Sí, sí, sí. Una presión a través de la ONU para una desconexión total de Rusia con el resto del mundo, hizo que Rusia en el campo de batalla cambiara su estrategia, al no poder, por supuesto, derribar al gobierno de Kiev, que se enquistó detrás del apoyo anglosajón, básicamente. Sin embargo, hubo distintas, a pesar de la situación, hubo distintas rondas de negociaciones. Hubo hasta 5 rondas de negociaciones, la última en Estambul, que fue en marzo de este año. Esa que había sido bastante satisfactoria, la última, porque se habían llegado a ciertos puntos de acuerdo, entre ellas el cese de fuego, fue rápidamente denostada a través de una operación muy turbia, muy tenebrosa, que fue la famosa masacre de Bucha. No sé si recordarán que aparecieron cuerpos en una localidad en las afueras de Kiev, luego de la retirada de las tropas rusas, diseminados por las carreteras, yo diría de una forma casi escenográfica. Sí. Esto fue el 31 de marzo, fue denunciado en la ONU, se acusó mediáticamente a Rusia, y eso provocó en la misma ONU que se suspendiera a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. Sí. Voto que apoyó la Argentina de Alberto Fernández. Sí. ¿Sí? Sí. Eso lo recordaremos. Eso ya fue un primer punto de inflexión en la guerra, porque esta operación, yo diría propagandística, porque tuvo cierta tendencia, la tendencia era la acusatoria hacia Rusia, que entre paréntesis quiso demostrar a través de un alegato del Consejo de Seguridad, y le fue denegado por la presidencia del Consejo de Seguridad, que estaba a cargo del Reino Unido. Bueno, prácticamente quebró todo tipo de negociaciones en la guerra, quebró todo tipo de negociaciones, y hizo que la guerra se intensificara y pasara de una cualidad pseudo policial a una guerra prácticamente abierta. El punto de inflexión que marcó esta guerra como una guerra abierta fue el hundimiento el 14 de abril del crucero Moskva, que era el buque insignia de la flota del Mar Negro, un buque de la época soviética, en una operación que fue planificada, y esto no lo digo yo, lo ha admitido los propios funcionarios de los Estados Unidos y de la OTAN, fue planificada por la OTAN y probablemente ejecutada por la OTAN. ¿Y por qué digo esto, probablemente ejecutada? Porque en los 2 meses anteriores de la guerra, Ucrania no había podido realizar una sola operación antibuque, y el crucero Moskva había estado en las afueras de Odessa, operando básicamente en el espectro radioeléctrico, y no tuvo un solo ataque, y de golpe fue hundido directamente, un ataque absolutamente certero y profesional. A partir de allí también la guerra vuelve a cambiar, vuelve a aumentar en gravedad, vuelve a como digo yo, una vuelta más al dial del dolor. Cristian, hoy escribiste un artículo, sí, fue esta mañana, sobre que Putin ahora llama a, como que quiere acrecentar las filas de su ejército, ¿no? Así es. Bueno, doy el final al tema. A partir del día 25 de abril, o sea, pocos días después del 14 de abril del hundimiento del Moskva,
Zelensky aprueba los sabotajes tras las líneas enemigas. Allí empiezan, por ejemplo, ataques en territorio de la Federación Rusa, puntualmente en Briansk, donde explotan unos depósitos de combustible, y la guerra se empieza a ensuciar, digamos. Uno de los puntos más centrales fue el ataque a Crimea, una península vedada por Rusia, bajo la amenaza de ataque nuclear, ataque a la base de la aviación naval en Saki, en Crimea, donde hubo un sabotaje reconocido por los rusos, y el último punto fue el 20 de agosto, el ataque con un coche bomba, digamos, una bomba, debajo de su automóvil, a Daria Dugina, la hija de Alexander Dugin, que algunos lo conocerán como el filósofo del Kremlin, algunos le ponen pomposo esa pomposa calificación, pero en realidad yo lo calificaría como un ensayista del euroasianismo. La hija estaba en la misma senda, era politóloga. Tenía periodista, ¿no? Sí. Y periodista, y aparte era la directora de un sitio web que se llama United World International, que había sido calificado como medio de desinformación por el Departamento de Estado norteamericano. Y ella misma estaba primera era la primera mujer en la lista de las sanciones impuestas por Estados Unidos a partir de marzo del 2022. O sea, no era un blanco, digamos. Sí. Era un blanco. 24 horas después, esto implica, esto que responde a tu pregunta, implica que la guerra se ha ensuciado más que nunca. Que la guerra se ha vuelto no solamente frontal y militar, sino también se ha vuelto una guerra de operaciones de inteligencia y de contrainteligencia. Y entró en una fase terrorista. Entró en una fase terrorista. Esto es gravísimo. Es grave. Claro, ¿y por qué gravísimo? Porque gravísimo para Rusia también, por supuesto, porque es la primera que lo sufre. 24 horas después del atentado a Daria Dugina, algunos dicen que no fue contra ella, sino que era contra su padre. Sí. Otros dicen que realmente fue contra ella, porque ella tenía, digamos, su vuelo propio, digamos. Y fomentaba a través de esta web el euroasianismo, el mundo multipolar, opuesto al atlantismo, y era muy crítica a la política exterior estadounidense. Me gustaría que estos conceptos, si lo puedes explicar de una manera que se entienda, porque esto yo creo que es y vos coincidís, ¿no?, en esto. Es lo principal, ¿no? Es lo que se está discutiendo, lo que se está debatiendo en esta guerra también, ¿no? El atlantismo versus el multipolarismo, para que el oyente lo entienda, qué es lo que se está discutiendo, que también nos involucra a nosotros. Exactamente, todo lo que vine relatando hasta ahora es básicamente cómo marchó cómo marchó la guerra, cómo fue el agravamiento de la guerra, cuál fue el objetivo inicial y cómo hoy está en una fase terrorista, que si querés después lo vinculo el por qué se llegó a este punto. Pero bueno, ante tu pregunta, en realidad lo que está en juego, este sería el árbol, lo que destaqué. Vamos ahora al bosque, ¿sí? Sí. Ampliemos la mirada. Lo que está en juego, en realidad, son cosmovisiones sobre cuál va a ser el tipo de organización ideológica que se va a imponer en el mundo que viene. Si va a haber un capitalismo mucho más real, basado en el trabajo, en la producción de bienes, o un capitalismo mucho más financiero. Si va a haber la preservación de un Estado-nación, con el concepto de soberanía, ¿sí?, que viene implicado en él, o un Estado-nación que va a ser como un agente del corporativismo de las élites financieras. Si va a haber un multilateralismo, esto es un concepto muy amplio porque en realidad tiene que ver con un modo de acción que tenga en cuenta el intercambio plural, que no haya pretensiones de homogeneidad cultural, que no haya diseño social uniforme, que prevalezca una verdadera diversidad, esto es una diversidad cultural,
sumado a ello los dogmas religiosos, los distintos modos de organización social y política, o un unilateralismo que tenga que ver más que nada por el dictat de una nación indispensable, que sería Estados Unidos, y las élites que están detrás de él. Esto es lo que está en juego hoy en día. ¿Crees que Estados Unidos ahora está buscando ese dominio en América Latina? Por eso las declaraciones, por ejemplo, del embajador de Estados Unidos diciéndonos a nosotros cómo tenemos que gobernar, básicamente, si tienen que hacer un gobierno ya, no esperar las elecciones, un gobierno de coalición. Sí. Bueno, si vos te fijás, el primer objetivo de Estados Unidos que ya está logrado fue cortar a Europa, compartimentar a Europa de cualquier tipo de unión comercial, energética, cultural, diplomática con Rusia y China. O sea, la amenaza, entre comillas, rusa, plasmada a través de este conflicto con Ucrania, en Ucrania y en la zona del Mar Negro, lo que hizo fue que Europa se replegara a los brazos de los Estados Unidos, a todo nivel. Ese objetivo está logrado. El otro objetivo a lograr es su propio patio trasero, o sea, América Latina. Estados Unidos viene con algunas batallas perdidas, digamos, en ese aspecto. Sí. Recordemos, la Cumbre de las Américas fue un fracaso, no pudo homogeneizar un pensamiento que le convenga. El mismo Brasil de Jair Bolsonaro no ha cortado relaciones con Rusia y se ha mostrado muy bien dispuesto en la reunión del BRICS. Colombia por primera vez tiene un gobierno de otro signo. Estamos hablando del principal aliado latinoamericano, donde hay 17 bases estadounidenses. Y bueno, y aún sigue ahí Venezuela, aún sigue ahí Nicaragua, aún sigue ahí Cuba. Entonces, Estados Unidos está implementando una presión bastante fuerte en los gobiernos latinoamericanos para, digamos, para compartimentarlos nuevamente. Tengamos en cuenta lo que ocurrió en el Council of the Americas, ¿sí? Sí. Que es una donde expuso el gobernador, mirá, qué fallido, el embajador estadounidense en Argentina, Mark Stanley, donde estaban allí en esa cumbre que entre paréntesis la inauguró Rockefeller. Claro. Inauguró Rockefeller en el año 65 y que tiene por intención, homogeneizar las políticas económicas de Iberoamérica en virtud de los intereses de los Estados Unidos, ¿sí? Es como una cumbre de las Américas, pero micro. Bueno, allí Mark Stanley habló ante Horacio Rodríguez Larreta, Sergio Massa, Guado de Pedro y Gerardo Morales, que habían sido invitados, de que tenían que lograr una coalición urgente antes del 2023. Antes del 2023, que Estados Unidos estaba dispuesto a colaborar en cuanto a todas las actividades extractivas, porque Argentina no es un jugador menor. Argentina tiene una gran potencialidad en recursos alimenticios, energéticos, litio, y asimismo dijo que no los necesitaba para ellos, sino que era en el afán de ayudar al mundo y de potenciar las capacidades argentinas. Bueno, todo esto vino con un timing sorprendente, con la operación política, le hace juicio, por vialidad, que le hacen a Cristina Kirchner. Y coincide mágicamente con el pedido del senador del estado de Texas, Ted Cruz, al Departamento de Estado para que se sancione fuertemente por actos corruptos, así le dice, y por la palabra que usó es
como socavar, creo que esa es la palabra que usó, socavar los intereses estadounidenses en la región. O sea, es tremendo, es tremendo. A Cristina Kirchner por socavar los intereses estadounidenses en la región. ¿Qué quiso decir con eso Ted Cruz? Y la designación de Rubinstein como viceministro, también como siendo... Bueno, ni hablar, ¿no? Es un guiño, ¿no? Si estamos ya armando el gobierno de coalición que nos pidieron. La verdad que esto me parece que esto hay que darle una explicación, porque sinceramente uno defiende a Cristina, como lo pusimos acá en el programa, uno defiende a Cristina, uno está en contra de todas las mafias judiciales, uno está en contra de los atropellos a sus derechos constitucionales y el de todos, pero realmente como que por otro lado el mismo gobierno, el mismo frente de gobierno esté llevando adelante un ajuste de magnitud y esté permitiendo que se inmiscuya Estados Unidos de tal manera en nuestro gobierno, nuestra forma de gobernar, la verdad que no coincide una cosa con la otra. Bueno, en realidad lo que estamos viendo es que nuestro sistema político, nuestra realidad política y social es absolutamente porosa a lo que sucede a nivel internacional. Nosotros a veces nos creemos que estamos fuera del mundo, que no tenemos ningún tipo de relevancia, y sin embargo es todo lo contrario. Lo que está sucediendo a nivel global sobre esta puja que acabo de hablar entre dos grandes cosmovisiones, también ocurre acá en la Argentina a nivel político. Y todas estas, está bien, no habrá guerras, no habrá atentados, no habrá peligro de conflagración nuclear, pero sí hay lawfare, sí hay presión política, sí hay sanciones, las mismas que se aplican hacia toda la dirigencia rusa, se la están pidiendo ahora para Cristina Kirchner. ¿Por qué se la piden a Cristina Kirchner? Yo hice algún esbozo, yo creo que tiene que ver cuando el senador por Texas, Ted Cruz, se refiere a socavar los intereses norteamericanos. Recuerdo que Cristina Kirchner firmó en el año 2014 la Asociación Estratégica Integral con la República Popular de China y en el 2015 con la Federación Rusa, no sé si lo recuerdan. Este tipo de firmas abría el juego de la multipolaridad en la Argentina. Hasta entonces, absolutamente dentro del corralón, digamos, y de la influencia, de la esfera de influencia de los Estados Unidos. Que no es que se ha liberado, sino que se ha abierto el juego, Cristina. Yo supongo que debe aludir a eso. Cristian, la verdad que muy interesante. Invitamos a los oyentes a que te lean en tus redes, Cristian Cirilli, y también en nuestro portal Otras Voces. Pero ya se nos pasó, estamos pasados de horario y nos quedó un montón por hablar. Pero bueno, te agradecemos mucho y seguimos en comunicación próximamente. Por supuesto, siempre a tu disposición, Macarena, siempre es un placer hablar contigo y gracias por el espacio. Gracias a vos por tus aportes y bueno, nos invitamos a los oyentes a que sigan leyendo por estas notas donde se explica todo en forma detallada. Muy completo. Sí, excelente. Muchísimas gracias, Cristian. Gracias a ustedes, a su disposición. Muchísimas gracias. Estamos hablando con Cristian Cirilli, analista político internacional, sobre la cuestión Rusia-Ucrania y cómo también nos afecta a nosotros todo este contexto. Y bueno, la línea de comunicación es el 15 53 41 25 16. Repito, 15 53 41 25 16. Bien, seguimos, vamos a hacer un corte y seguimos con más Otras Voces.